Hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios que hoy podemos estar nuevamente reunidos por este medio para acercarnos otra vez al estudio de la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo en que hemos estado separados físicamente, en que hemos estado sin poder vernos, sin podernos reunir, qué gratificante es saber que el pueblo de Dios está reunido en sus casas, está reunido en sus hogares y está siendo alimentado por la palabra de Dios. Si un beneficio creo que nos puede dejar a todos el estar ahora en nuestros hogares es aprovechar este tiempo para enamorarnos de la palabra de Dios, para enamorarnos de las escrituras, para que la Biblia deje de ser un libro que solamente sea utilizado en las iglesias o que solamente sea utilizado por determinado número de personas. Y quiera Dios que con esta crisis que el mundo está atravesando, nosotros podamos redescubrir la verdad de la Escritura y redescubrir que la palabra de Dios es espíritu, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es salud integral, que en la palabra de Dios se encuentra ese shalom que nuestra vida necesita, esa palabra hebrea que significa tantas cosas: salud, paz, bienestar integral. Dios quiera que el estudio del libro de Isaías pueda despertar en quienes nos escuchan, en quienes nos ven, esa hambre y sed por la palabra de Dios. Bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios nuevamente. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias porque nos permites acercarnos a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido tener este medio, esta tecnología, a través de la cual nos podemos comunicar. No sustituye nuestra coinonía, no sustituye nuestra comunión, Señor, pero qué alivio es poder tenerla, qué alivio es podernos reunir a través de este medio. Yo te quiero pedir en el nombre precioso de Jesucristo que en esta tarde tú nos hables a través de estos capítulos que vamos a estudiar del libro del profeta Isaías. Que este deje de ser un libro misterioso, que este deje de ser un libro difícil de entender y que se vuelva en esa palabra tuya que es dulce como la miel, que es más preciosa que el oro afinado, que es más preciosa que la plata purificada. Señor, permite que tu palabra sea parte integrante de nuestra vida. Toma este tiempo en tus manos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con el estudio del libro de Isaías. Fíjense que vamos a terminar ya, si Dios lo permite, en esta tarde con el estudio de la primera parte del libro de Isaías. Hoy estudiaremos los capítulos 36 al 39, que constituyen la séptima sección, de acuerdo con el material que nosotros estamos usando como referencia, la séptima sección de la primera parte del libro de Isaías, que va del capítulo 1 al 39. Entonces hoy estudiaremos esta sección 36 al 39, que es conocido, como ustedes lo pueden ver ya en sus pantallas, como el libro de las historias. Y alguien también ha dicho, el libro de las historias y de las profecías cumplidas. Así que vamos a arrancar con este estudio. Esta sección, bueno, desde antes, pero particularmente esta sección, corresponde al segundo periodo del reinado de Ezequías. Ezequías reinó de los años 712 a 697 a.C. aproximadamente. Yo quise poner aquí unas fotografías que obviamente las bajé de internet, de hallazgos arqueológicos que se han encontrado en la región del Estado de Israel, y particularmente estas se me hicieron interesantes porque es un fragmento de un sello de Isaías, o que por lo menos dice en esas letras en hebreo, que es de Isaías, y el otro que corresponde a Ezequías, que corresponde a un sello
de Ezequías. Son hallazgos arqueológicos que confirman nuevamente las fechas de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, estamos en el tiempo del rey Ezequías, rey de Judá. Ya para estas fechas, ya el reino de Israel ya no existe, ya fue arrasado totalmente por el imperio asirio, todos sus pobladores ya fueron deportados a Siria y nunca más volverá a existir ese reino del norte de Israel. Ezequías es uno de los reyes buenos, pongámoslo de esa manera, porque muchos materiales así los clasifican como reyes malos y reyes buenos. Ezequías es de los reyes buenos que tuvo el pueblo de Judá, el reino de Judá. Y bueno, vamos a ver que incluso el rey Ezequías es parte de la genealogía de Jesucristo. Si ustedes leen el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, entre los versículos 9 y 10, en toda esa genealogía que comienza con Abraham, ahí va a encontrar ustedes a Ezequías. Está dentro de la genealogía de la cual provendría en la carne, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo posteriormente. Fíjense que otra cosa interesante también es que parte de este material de Isaías fue usado por el autor del libro de los Reyes. Si ustedes comparan, no lo vamos a hacer ahora para no consumir más tiempo, pero si ustedes comparan particularmente Segunda de Reyes capítulo 18, de los versos 13 al 37 y todo el capítulo 19, van a ver ustedes, háganlo por favor, ahora que tengan ustedes su estudio en casa con tiempo, y comparen lo que dice esta escritura con lo que vamos a estudiar nosotros en Isaías el día de hoy. Ha habido discusión entre los expertos preguntándose si fue Isaías quien usó el material del autor del libro de los libros de Reyes o del libro de Reyes, o si fue al revés, si fue el autor del libro de Reyes quien usó el material de Isaías. Y esta segunda opción es la que la mayor parte de los expertos confirman, basados en métodos históricos, lingüísticos y de descubrimientos que se han hecho de papiros y de rollos como los rollos del Mar Muerto. Aparentemente es el material de Isaías, sirvió de base para el escritor del libro de los Reyes, y es un dato interesante e importante también para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar primero de Isaías capítulo 36, versículo 1 hasta capítulo 37, versículo 7, como el primer intento de Asiria para tomar Jerusalén. Vamos a ver que después hubo otro intento, y vamos a ver en este acontecer histórico lo que la palabra de Dios nos va enseñando también sobre el carácter de Dios. Isaías 36, versículo 1 dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Yo aquí puse una imagen a donde se encuentra el señalado lo que era el imperio asirio, todo lo que ocupaba el imperio asirio, y aquí lo vuelvo a señalar otra vez con el marcador. Fue un imperio enorme, fue un imperio sumamente importante, llegó a abarcar buena parte de lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, Jordania, Líbano, Siria, Israel y parte de Egipto. Para que ustedes se den una idea, prácticamente todo lo que conocemos como Medio Oriente fue conquistado por este pueblo guerrero implacable. Eran verdaderos guerreros, muchas veces sanguinarios con los pueblos a los cuales conquistaban, y que arrasaron con reinos, arrasaron con naciones. Sennacherib, hijo de Sargón II, su nombre Sennacherib significa sin
Sin ha multiplicado los hermanos. Y Sin era la reina Luna, la reina de la fertilidad de los babilonios de la región de Mesopotamia. Entonces Sennacherib entendemos que era un adorador de esta falsa diosa. Él reinó en Asiria, de acuerdo con las referencias históricas, del 705 al 681 antes de Cristo. Y como lo podemos leer en este versículo, tomó varias de las ciudades fortificadas de Judá. Estaba determinado a conquistar a Judá. En el versículo 2 no los voy a ir leyendo todos porque no nos daría tiempo como en el estudio anterior de leer todo el texto bíblico, pero he resaltado algunos de los versículos más importantes. En el versículo 2 se menciona que el Rabsacés es quien fue a hablar con los emisarios de Ezequías. ¿Y quién era el Rabsacés? Bueno, Rabsacés no es un nombre de una persona, es un cargo. Se supone que el Rabsacés era el copero principal del rey. Recordemos que los coperos en aquel tiempo eran personajes muy importantes dentro de un reinado, ya que eran los encargados de asegurarse que al rey no lo envenenaran a través del agua o a través del vino. Incluso los coperos, que no era uno solo, eran varios, ellos tenían entre sus obligaciones tomar del agua o tomar del vino o tomar de la bebida que el rey fuera a tomar antes de que el rey la probara, para que en caso de que estuviera envenenado, pues no fuera el rey, sino fuera el copero quien muriera. Entonces eran gente de suma confianza, generalmente gente muy, muy allegada al rey, y en el imperio asirio se le llamaba el Rabsacés. Era el hombre de todas las confianzas del rey. Y él fue quien subió a Jerusalén para entrevistarse con Ezequías o con los emisarios de Ezequías. Nos dice en el versículo 3 que Ezequías envía a sus 3 hombres de confianza también para entrevistarse con el Rabsacés. Eliaquim, que era el mayordomo del palacio, Sebna, que era su escriba, era el secretario, por decirlo así, del rey Ezequías, y Joá, que era su canciller, algo así como un secretario de Relaciones Exteriores para nosotros. Esto para que nosotros nos podamos ubicar en la parte histórica del texto bíblico y que esto nos ayude a entenderlo mejor. De los versículos 4 al 10 del capítulo 36 tenemos el discurso del Rabsacés, y este es un discurso en el cual él se dedica básicamente a humillar a Israel y va más allá, va más lejos, y pretende también humillar a su Dios, al Dios de Israel, que es nuestro Dios también. Entonces comienza diciéndoles que es inútil la confianza que Ezequías, rey de Judá, está poniendo en Egipto. Lo llama un báculo de caña frágil. Un báculo, recordemos que es como un bastón, algo en lo que tú te apoyas. Y dice, es un báculo de caña frágil, que cualquiera que se apoyare contra él será roto y traspasará su mano. Menosprecia de esta manera la alianza que efectivamente Ezequías había buscado tener con Egipto para defenderse de Asiria, y le dice, no va a servir de nada, no confíes en un báculo de caña frágil. Pero va más allá y dice también, es inútil que confíes en tu Dios, es inútil que confíes en Jehová. Otros pueblos han confiado en sus dioses y no les ha servido de nada. Y en el versículo 10 da una palabra que puede sonar profética y que de hecho es profética. Dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Nosotros ya vimos en algunos capítulos anteriores cómo Dios mismo dice a través de Isaías que Asiria es un instrumento suyo, que Asiria está siendo usado para traer juicio a Israel y que será usado también para traer juicio a Judá. Y aquí este hombre, aunque es un hombre impío, aunque es un hombre idólatra, aunque desde luego
no adora a Jehová. Sin embargo, Dios lo usa para darle una palabra a Ezequías que es verdadera. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Dice en alguna otra parte de la palabra de Dios que por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado, lo cual es muy, muy cierto. Y vamos a ver cómo las siguientes palabras de el Rabsacés terminan por condenarlo, por lo que él dice. Continuando entonces con Isaías capítulo 36, del versículo 11 al versículo 22, vamos a ver cómo los enviados por Ezequías son humillados por el Rabsacés y lo son de diferentes maneras. Primero le ruegan al Rabsacés, ahí voy a poner solamente una letra R porque está muy larga la palabra, le ruegan que hable en arameo y que no hable en hebreo, porque estaban hablando al pie de la muralla de Jerusalén, afuera de la muralla, pero en toda la muralla estaban los soldados, estaban los hombres del ejército de Ezequías, escuchando lo que ellos hablaban, escuchando las amenazas, escuchando las blasfemias que ellos estaban diciendo, y probablemente después de que el Rabsacés dice, ¿acaso he venido yo a destruir a Jerusalén sin Jehová? Ellos le ruegan que hable en arameo, que ellos entendían bien y que era la lengua, digamos, común en la región en ese tiempo, y no en hebreo, no en el idioma judaico, para que no lo puedan entender los hombres. Y el Rabsacés no solamente no los toma en cuenta, sino que habla más fuerte todavía, habla en voz alta, y le dice, ya ahora dirigiéndose a ese pueblo que estaba en la muralla, que estaba escuchando ahí en la muralla, les dicen que van a ser trasladados a otro lugar, que los llevarán a vivir a otro lugar mejor, y que no los engañe su rey Ezequías, y que no confíen tampoco en Jehová, porque van a ser arrasados de cualquier manera. Una de las costumbres que tenía el reino de Asiria era que a los pueblos que conquistaban los arrancaban de su lugar y los llevaban a vivir a otros lugares, obviamente como siervos, como súbditos del rey de Asiria. Pero aquí está el error del Rabsacés, el tremendo error del Rabsacés. Blasfema contra Jehová comparándolo con los dioses de otros pueblos vencidos. Dice, voy a ir al versículo 18. Dice, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que hayan librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y bueno, yo creo que en ese momento el Rabsacés, junto con Sennacherib y junto con el rey del ejército, de Asiria, ellos firmaron su condena, firmaron su sentencia. No podemos blasfemar contra Dios. Nadie puede blasfemar contra Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no tendrá por inocente al culpable. Uno de los mandamientos del decálogo que está en Éxodo 20 es que no uses el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios tiene una tremenda importancia. Yo ya lo he comentado con ustedes, tan importante que verdaderamente ya lo hemos mencionado en este estudio. Ni el nombre Jehová, ni el nombre Yahvé, ni el nombre Yahweh probablemente sea el nombre del Dios santo y único. Ese nombre es tan santo que yo creo que el mismo Señor se ha cuidado de que nosotros no tengamos la traducción, que no tengamos
la pronunciación correcta para que no lo pronunciemos. Pero aun cuando nos referimos a Dios, no podemos, por ejemplo, decir, y hermanos, yo creo que ustedes no lo hagan, no lo hacen, pero amigos que nos escuchan también, no hablemos, por ejemplo, de Diosito. Es que Diosito ha sido bueno conmigo. Es que si Diosito esto, si Diosito lo otro. Es una forma de hablar del Dios del universo en diminutivo, y eso no puede ser aceptable. Nuestro Dios es el creador de todo el universo. Es un Dios grande, es un Dios temible, es un Dios santo. Y aquí una de las enseñanzas que nos deja esta sección que estamos analizando ahora es precisamente esta. Cuando alguien blasfema contra Dios, cuando alguien reta a Dios, no queda sin consecuencias, no queda como inocente el culpable, dice el Señor. Y fíjense que los enviados de Ezequías sabiamente, y porque esa es la instrucción que les había dado su rey, no le responden. Cuando alguien está blasfemando contra Dios, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer no es ponernos a debatir, no es ponernos a tratar de defender a Dios. Yo creo que nosotros tenemos que mirar con misericordia al que está blasfemando y mejor tratar de evitar que siga hablando, tratar de evitar que siga trayendo condenación a su vida a través de lo que está diciendo. Entonces, los enviados de Ezequías actuaron sabiamente. Dice ahí en los últimos versículos de ese capítulo que ellos no le respondieron nada a Ezequías, al Rabsacés, pero volvieron a Ezequías, volvieron al rey rasgándose las vestiduras. Dice el versículo 22, entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Ustedes entienden bien que rasgarse las vestiduras es una expresión, aunque muchas veces ellos lo hacían literalmente, y literalmente se rasgaban la ropa como una manifestación de duelo, como una manifestación de tristeza, como una manifestación de luto por lo que estaban escuchando o por lo que se acababa de decir. Y entonces, en los primeros versículos del capítulo 37, vamos a ver cuál es la reacción de Ezequías y cuál es la respuesta de Jehová a todo esto. Ezequías responde también cubriéndose de luto, dice que se cubrió de cilicio y enviando a buscar a Isaías, el profeta, para tener una respuesta de Dios a través del profeta Isaías. Ustedes lo pueden leer ahí en los primeros versículos. Una expresión que usa Ezequías, una expresión de dolor, de angustia que usa cuando manda traer a Isaías, dice, los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es un proverbio, es una expresión para decir el agua nos ha llegado hasta el cuello, diríamos nosotros en un proverbio muy propio. El agua nos ha llegado al cuello, ya no sabemos qué hacer, ya no tenemos para dónde hacernos. No ha servido de nada querernos aliar con Egipto. Aparentemente no han servido de nada nuestros ruegos al Señor. No ha servido de nada mandar a los principales hombres del rey para que tengan una negociación con Sennacherib o con su Rabsacés. No ha servido de nada. El agua nos ha llegado al cuello. Los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. La respuesta de Jehová a través de Isaías es hermosa, es llena de ánimo, llena de esperanza. Repite nuevamente esta palabra que tantas veces se repite en las Escrituras, no temas. Les dijo Isaías, versículo 6, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas, no temas por las palabras que has oído, no temas por las blasfemias que has oído, que han dicho estos hombres, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey
de Asiria. Dice más adelante, yo pondré en él un espíritu y volverá a su tierra y haré que perezca a espada. A ver, aquí un punto que también es importante. Cuando dice pondré en él un espíritu, por favor no pensemos en espiritismo, por favor no pensemos en que Dios anda mandando espíritus a los hombres. Es una expresión para decir, yo pondré en él un ánimo especial, yo pondré en él un pensamiento especial. Eso sí lo hace Dios. Eso desde luego que Dios actúa de esa manera y muchas veces hace que la percepción de la gente hacia determinadas cosas sea como Él quiere que sea. Dice también en otra parte de la Escritura, Él inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Y entonces dice, yo voy a poner en Él un espíritu, va a haber un rumor, Él va a escuchar algo y Él volverá a su tierra y una vez que vuelva a su tierra, yo haré que perezca a esa firma que eso verdaderamente se llevó a cabo de esa manera. Bien, seguimos avanzando. Del capítulo 37, versículo 8, y luego todo el capítulo 38, del 1 al 22, vamos a tener el segundo intento de Sennacherib para apoderarse, para destruir a Jerusalén, la amenaza asiria y el milagro de liberación de parte de Dios. Y entonces nos dice, a partir del versículo 8, que el Rabsacés regresa con su rey y lo encuentra en batalla contra Libna, dice en el versículo 8, y entonces le llega el rumor de que Tiraca, rey de Etiopía, iba a atacarlo. Ahí está el rumor del que había hablado Isaías, que Dios había hablado a través de Isaías. Oye de que el rey de Etiopía viene contra él, que viene para atacarlo, y entonces decide moverse, decide dejar el sitio hacia Jerusalén para ir a guerrear en contra del rey de Etiopía. Esto desde luego ya lo había dispuesto Dios como una respuesta a la oración de Ezequías, a la oración que Ezequías había levantado hacia Dios en búsqueda de liberación de parte de este rey. Sennacherib envió mensajeros a Ezequías para decirle que no se alegrara mucho porque volvería a destruir a Jerusalén. Dice en el versículo 9, mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ezequías entonces eleva una oración a Dios en la que derrama su corazón. Versículo 14 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera y piedra. Por eso los destruyeron.
Vean la seguridad que tenía Ezequías de en quién estaba confiando. Vean cómo no lo mueven estas amenazas y este razonamiento falso de Sennacherib, de decir cómo sus dioses no pudieron salvar a los otros pueblos, cómo sus dioses no hicieron nada y yo pude arrasar con ellos. Y aquí Ezequías dice, sí, así fue, porque aquellos dioses eran dioses de madera, eran dioses de piedra, eran dioses de metal, no eran el verdadero Dios. Aquí tal parece que Ezequías dice, yo sé en quién estoy confiando, yo sé quién es el verdadero Dios y en quién estoy depositando mi confianza. Hermanos, esto debe servirnos a nosotros como un ejemplo para recordar en quién está puesta nuestra confianza. ¿Estás pasando por un momento de tribulación? Tal parece que los problemas tienen sitiada tu ciudad. Tal parece que los problemas te tienen acorralado y que no hay salida. Miren, el ejército de Asiria era tremendamente poderoso, mucho más grande que el ejército que tenía Ezequías. No podríamos decir, no tenían nada que hacer en contra del ejército de Asiria, a pesar de que sí pensaban salir a batalla contra ellos. Sin embargo, Dios les da una salida inesperada. Dios les da una salida que ellos ni siquiera se hubieran podido imaginar. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es la confianza de Ezequías, que esa misma confianza sea nuestra. Que cuando uno vea las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que cuando uno vea toda la crisis en la que estamos metidos ahora por la pandemia del COVID y la crisis de salud y la crisis financiera y económica que tenemos a nuestro alrededor, no olvidemos quién es el creador de los cielos y de la tierra. No olvidemos que el Dios en el que nosotros creemos y en el que confiamos y en el cual hemos depositado toda nuestra esperanza es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el único Dios verdadero, fuera de Él no hay Dios, y que en Él tenemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, y que decía el Señor Jesucristo, ni uno solo de tus cabellos va a caer sin la voluntad de Dios. Aún hasta el último de tus cabellos está contado. Entonces, esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza que nos recuerda hoy esta historia de Sennacherib. Dios responde a Ezequías a través de Isaías. A partir del versículo 21 podemos encontrar la respuesta del Señor. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Me encanta la expresión que usan los profetas del Antiguo Testamento cuando comienzan siempre su discurso diciendo, no es mi palabra, no soy yo el que está hablando, no soy yo el que manda a decir esto, solamente puedo hablar porque el Señor ha dicho de esta manera. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, le dice a Ezequías, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. Y comienza a dar entonces su respuesta y dice, la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. La Virgen, la Virgen, hija de Sión, se refiere a Jerusalén, una ciudad que hasta ese momento, hasta ese tiempo, nunca había sido mancillada por el enemigo, hasta ese momento. Llegaría el tiempo en que lo sería, pero de ahí la alegoría con virgen o con mujer joven. La virgen, hija de Sión, dice, te menosprecia, Sennacherib. La virgen, hija de Sión, mueve la cabeza, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Esa expresión de mover la cabeza cuando tú dices, no sabe lo que está diciendo este que está hablando. Dice en el versículo 23 que tú, Sennacherib, blasfemaste contra el Santo de Israel. ¿A quién vituperaste?
y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Le comienza a advertir. En los versículos 28 y 29 sigue hablando de él como diciéndole, te conozco bien, dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Fíjense cómo nuevamente Dios toma ese ataque contra su pueblo como un ataque contra él. He conocido tu condición, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, continúa diciendo el Señor. Y en el versículo 30 hay una profecía de que iba a terminar el asedio contra Jerusalén. Dice, y esto te será por señal, le está diciendo a Sennacherib, y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y al año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Dice en el comentario hebreo o en el comentario del texto hebreo de este versículo, que se entiende que comeréis este año lo que nace de suyo, es decir, comerás este año lo que nace de manera silvestre, siempre, por ejemplo, que una uva cae en tierra, finalmente se va a desbaratar ahí y las semillas van a germinar y van a ser nuevamente otra planta, otra vid, y lo mismo ocurre con prácticamente todos los frutos silvestres. Y a esto se refiere, este año comerás de lo suyo, no tendrás oportunidad de sembrar, pero comerás de lo que simplemente crece de manera silvestre. El segundo año igual, lo que nace de suyo, y al tercer año sembraréis, segaréis, plantaréis viñas y comeréis de su fruto. Lo que le está diciendo es, al tercer año, como efectivamente ocurrió, ya no habría más sitio sobre Jerusalén, que duró 2 años por parte de Sennacherib. Pero a diferencia del renacimiento de Jerusalén que se anuncia en los versículos 31 y 32, el rey de Asiria se iría por donde vino. El versículo 31 sigue siendo profético y dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Verso 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, denlo por hecho, porque Jehová lo ha dicho. Sin embargo, en los versos 33 y 34 le dice al rey de Asiria lo que será de él. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudos, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y de esa manera ocurrió. Hermanos, recordemos, Dios está al control de reyes y de naciones. No nos movamos por lo que ocurre a nuestro alrededor. Dios está al control de reyes y de naciones. Qué triste es cuando algún mandatario, algún rey, algún presidente se expresa en una incredulidad o en una desconfianza de Dios. Esto que está ocurriendo, tengo que tomar de alguna manera el tema porque es algo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esta pandemia por el COVID-19, que es bien real, por cierto, no es una fantasía, no es algo inventado, es algo que médica y científicamente está bien comprobado, pero esto que está ocurriendo a nuestro alrededor no es ajeno a Dios. Yo les podría decir en este momento, y como un paréntesis de este estudio de Isaías, la iglesia de Jesucristo está bajo disciplina de parte de Dios. Por algún motivo que no tiene que ver con los gobiernos, sino tiene que ver con las decisiones de las autoridades. La iglesia no puede reunirse, la iglesia no puede llevar a cabo
muchas de las cosas a las que Dios nos ha mandado hacer, y deberíamos de tomarlo como un tiempo de disciplina, de una disciplina amorosa, de una disciplina misericordiosa de parte de Dios. Pero no perdamos de vista, Dios está al control de reyes, de naciones, de epidemias. Y eso es lo que nos enseña el libro de Isaías. Seguimos. Vemos en los siguientes versículos y de una manera muy breve y muy rápida cómo la profecía es cumplida. El ejército de Sennacherib fue aniquilado en una sola noche. 185,000 murieron en una sola noche. Verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Saben ustedes, hermanos, que hay evidencia histórica de que esto ocurrió. Incluso algunos científicos, como Carl Sagan, han tratado de dar alguna explicación, tratando de encontrar una razón natural de cómo ocurrió esto, y algunos han dicho que hubo alguna lluvia de meteoros en ese día, meteoros pequeños, pulverizados, y que arrasaron con todo el ejército de Sennacherib. Pero lo que nosotros sabemos es que fue la intervención milagrosa de Dios. El ángel del Señor ese día acabó con 185, con un ejército de 185,000 en una sola noche. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Una escena que suena terriblemente trágica, pero en la cual vemos que el juicio de Dios y que la mano de Dios se extendió finalmente de una manera milagrosa para salvar a su pueblo. Versículo 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y en el versículo 38 dice, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Es decir, lo que Dios había anunciado ocurrió verdaderamente. El ejército fue destruido. No pudieron tampoco en este segundo intento apoderarse de Jerusalén. Regresó sin ejército. No sabemos si el Rabsacés estuvo entre los 185,000 que fallecieron esa noche. Sennacherib tuvo que volver a Nínive, la capital de Asiria, derrotado, no por Ezequías, no por el ejército de Judá, derrotado por el Santo de Israel. Y mientras él adoraba a su ídolo, a un falso dios que ellos adoraban de nombre Nisroch, sus mismos hijos lo mataron al final de Sennacherib. Inmediatamente después de esto comienza el capítulo 38, y encontramos un pasaje aparentemente distinto. Tal parece que hay un cambio de escenario, pero seguimos viendo otra vez la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Resulta que Dios le avisa a Ezequías. Vean la misericordia y el trato especial de Dios con este antecesor de Jesús. Le avisa que prepare sus cosas. A través de Isaías le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. En aquellos días, versículo 1, capítulo 38, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y dicen después en los versículos 2 y 3, que Ezequías se volvió a la pared, una forma de decir, se puso en oración íntima con Dios, clamó a Dios, pidiéndole que tuviera misericordia de él. Debemos de recordar que Isaías para ese tiempo, él comenzó a reinar a los 29 años. Estábamos en el año 14 de su reinado cuando
Sennacherib quería invadir Jerusalén. Entonces 29 más 14 son 39, son 43 años. Era un hombre joven, era un hombre a la mitad de su vida probablemente, y él lo menciona así en parte de su oración. Y entonces él pues no quería morir y le pide a Dios el que le salve, que lo sane. Dios responde a Ezequías nuevamente por medio de Isaías y le dice que ha escuchado su oración. Dice, versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, miren, acababa de ir Isaías a decirle a Ezequías que se preparara. Algunos dicen tal vez iba apenas en el patio del palacio cuando Dios lo regresa. No sabemos realmente qué tiempo había pasado, ¿verdad? Eso es solamente una expresión. Pero lo que sí sabemos es que nuevamente Dios manda a Isaías con el rey. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y entonces Dios le da a Ezequías una señal totalmente sobrenatural, una señal que realmente Ezequías no estaba pidiendo, pero como Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Dios es un Dios que revela su propia naturaleza de diferentes maneras. Y la señal ustedes la pueden leer con calma en su Biblia, de los versículos 4 al 8. La señal fue que la sombra, es decir, el sol, el andar del sol, retrocedió. Retrocedió, dice 10 grados. En algunas traducciones dicen 10 gradas, hablando de que había, tal vez ustedes han visto esos relojes de sombra en los que ponen algún objeto en determinada posición, de manera que conforme avanza el sol en el firmamento, la sombra de ese objeto se va moviendo dentro de un reloj que va marcando más o menos la hora. Algunos le dicen reloj de sol. Aquí se menciona como el reloj de Acaz. Acaz había sido el padre de Ezequías, por cierto, un rey malvado. Y aparentemente había mandado a construir ese reloj. Algunos dicen que la sombra realmente iba bajando en unos escalones, en unas gradas. Sea una forma o sea la otra, el hecho es que Dios hizo que retrocediera el sol, que retrocediera el caminar del sol. Pues ahora nosotros sabemos que el sol no se mueve, pero hizo que la sombra retrocediera el equivalente tal vez a 10 horas. Y también muchos han argumentado sobre esto y han dicho eso es imposible. Para que eso ocurriera, la Tierra, que está girando en un sentido, tendría que haber empezado a girar en el sentido contrario, y eso hubiera implicado obviamente una catástrofe a nivel mundial. Eso hubiera acabado probablemente con el planeta. Científicamente es cierto, pero saben que la Biblia no es un libro de ciencia. Más bien la ciencia está supeditada a la palabra de Dios. ¿Cómo le hizo Dios para hacer que la sombra retrocediera? Hermanos, tal vez cuando estemos con Él le preguntamos. Ahorita no podemos saberlo, pero lo que yo creo es lo que dice la palabra. Y Dios entonces le da a Ezequías una señal sobrenatural que no es la primera vez que lo hace. Si ustedes leen en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14, se habla de un hecho similar, a donde en medio de la batalla que ellos necesitaban ganar ese mismo día, estaban conquistando la tierra de Palestina, Dios hace que el sol no avance, que el día no avance, y se detiene para que el ejército de Israel pudiera tener el suficiente tiempo para terminar con aquella batalla. Ahí se da un hecho también similar. ¿Y qué es lo que esto nos dice? ¿Qué nos dice este hecho de Isaías? ¿Qué nos dice lo narrado en Josué capítulo 10? Dios está al control de las leyes naturales. Así como Él está al control de los reyes y de los reinos,
Dios está al control de las leyes naturales. ¿Quién fue el que diseñó todo el sistema del universo? ¿Quién fue el que diseñó que la Tierra rotara de determinada manera? ¿Quién determinó que la Tierra tuviera la inclinación que tiene? Que la Luna girara alrededor de la Tierra, que la Tierra tuviera una trayectoria elíptica y no circular alrededor del Sol. ¿Quién hizo todos esos detalles? Dios, el creador del universo. Y Él puede, y Él tiene el poder, y Él tiene la autoridad para en un momento determinado controlar de una manera diferente las leyes naturales. Esa creo que es la enseñanza que nos deja este hecho portentoso y extraño, por ejemplo, que es Isaías. Bien, Isaías entonces eh, canta, lo que viene es un salmo verdaderamente. Podríamos moverlo de aquí del libro de Isaías y ponerlo en el libro de los salmos y encajaría perfectamente bien lo que dice de los versículos 9 al 20. Isaías entona un canto, un salmo de alabanza a Dios. Vamos a leer solamente una pequeña porción que dice en el versículo 10, estamos en el capítulo 38, verso 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré, ajá, ajá. Miren, en pocas veces se repite, ja es una contracción de Jehová o de Yahvé, y habitualmente se usa una o la otra. Hay un par de porciones de la escritura donde es como un refuerzo, como una forma de reforzar el nombre de Dios. No veré, lo leeremos como Jehová, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Sigo más adelante. Versículo 15, ¿qué diré? Él me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Versículo 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 19, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Es verdaderamente un cántico de alabanza y de reconocimiento el que hace Isaías. Y en el verso 21, ya terminando el capítulo 38, dice, y había dicho Isaías, tomen masas de higos y pónganla en la llaga y sanará. Saben que ahora que preparaba yo este estudio, traté de investigar un poco sobre las propiedades curativas de los higos y resulta que hay muchas propiedades curativas. Ustedes saben que yo soy médico alópata, no soy homeópata, y que no suelo recomendar mucho los remedios naturales. No, no, yo no tengo la preparación en eso, no es mi área, pero no dejo de reconocer que hay muchísimos productos naturales, hierbas, plantas, frutos, como en este caso los hígados, que tienen propiedades medicinales. No me opongo a su uso racional y sin dejar de lado otro tipo de tratamientos. Pero bueno, aquí nos da una solución simple, no busquemos si el higo sirve para sanar llagas o cosas así, no es esa la intención, solamente mencionar que fue lo único que hizo Isaías. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Al parecer Isaías actuó ahí como médico, aplicando el medicamento que seguramente Dios le indicó y que fue solamente masa de... Bien, vamos a a la última parte de este estudio y de esta sección,
capítulo 39. Podemos ponerle como título Imprudencia de Ezequías y amenazo del exilio a Babilonia. Este capítulo tiene dos partes, aunque el capítulo es muy corto, son solamente 8 versículos. Tiene 2 partes y ambas son anuncio de lo que ocurrirá muy pronto. Resulta que Baladán, rey de Babilonia, envía a su hijo Merodach Baladán en un gesto de cortesía a visitar al rey Ezequías, que había estado enfermo. Lo manda con regalos, probablemente, con presentes, con cartas, para presentarle sus parabienes y su deseo de recuperación. Es algo muy común entre los mandatarios aún en nuestra época. Déjenme nada más señalarles aquí rápidamente un hecho histórico. En ese momento, cuando esto ocurre, en la parte en que estamos ahora, Babilonia no era un imperio. Babilonia estaba bajo el dominio del imperio asirio. Es decir, Sennacherib también dominaba a Babilonia. Estaban comenzando a luchar por su independencia y de una manera increíble, posteriormente da un vuelco la historia y acaba Asiria. Asiria deja de ser un imperio importante y nace, el imperio babilónico como una potencia mundial, pero no era en este momento. En este momento el rey de Babilonia, Baladán, era un súbdito de Sennacherib, que era el rey del imperio asirio. Pero bueno, el hecho es que en un gesto diplomático envía a su hijo, Merodach Baladán, a visitar a Ezequías, que está enfermo. Y Ezequías le dio tanto gusto el que lo hayan tomado en cuenta y el que lo hayan visitado, que le mostró a Merodach Baladán todos los tesoros que él tenía, todos los tesoros que había en el palacio, todas las cosas hermosas que él tenía, dice versículo 2, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Tal vez Ezequías aquí ahora peca de vanagloria, de algo en lo que los seres humanos caemos con tanta facilidad, cuando olvidamos que lo que tenemos no es nuestro, ni siquiera la camisa que traemos puesta es nuestra, nos ha sido dada, nos ha sido otorgado. Todo lo que tenemos nos ha sido otorgado. No podemos presumir de nuestros bienes materiales, nunca lo hagamos, porque cualquier bien material que tengamos es porque Dios nos los dio, porque el dador de todas las cosas, Él nos los dio. Si lo tenemos, es porque el Señor quiere que lo tengamos. Igual que si lo perdemos, no debemos desgarrarnos las vestiduras, ¿verdad? No tenemos que lamentarnos porque hemos perdido nuestro dinero, nuestro capital o un vehículo o lo que hayamos perdido. Deberíamos decir simplemente como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero aparentemente Ezequías estaba orgulloso de todas sus posesiones, aprovecha esta visita diplomática para mostrar todo lo que ellos tenían, todos sus tesoros. Y solo a manera de confirmación, bueno, déjenme leer, por favor, porque entra ya la otra parte, que yo no lo noté ahí en la diapositiva. Pero entonces viene el profeta Isaías, el versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, solo a manera de confirmación, es una pregunta retórica: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado.
vamos a ver que más adelante en los siguientes versículos, Dios ocupa este hecho aparentemente sin mayor importancia para anunciarle a Ezequías lo que va a venir más adelante. Dios anuncia a Ezequías lo que ocurrirá y le dice que todo lo que hay en su casa será llevado a Babilonia, que todo eso que le ha mostrado al hijo del rey de Babilonia será llevado precisamente a Babilonia. Y no solamente las cosas, le dice que sus hijos, al igual que ocurriría con los hijos del pueblo, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Dice versículo 6, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, aparentemente en ese momento Ezequías todavía no tenía hijos, pero dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Qué tremendo saber el destino de sus hijos de esa manera. Pero aparentemente Ezequías se da por satisfecho. Ya Dios le había regalado 15 años más de vida. Y dijo Ezequías, versículo 8, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hermanos, me parece que esta es la última diapositiva. Quiero concluir simplemente afirmando, recordando lo que estos capítulos nos enseñan. Dios es el Dios todopoderoso. Él está al control de reyes, Él está al control de naciones, Él está al control incluso de las leyes de la naturaleza que Él mismo ha establecido. Él está al control de la vida de las personas. Él da la vida, Él quita la vida cuando Él lo tiene determinado. Pero ese Dios todopoderoso, ese Dios que tiene en su puño, que tiene en su mano todo el universo y todas las cosas, es al mismo tiempo un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que ama a su pueblo, es un Dios que ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me regreso a Isaías 37, versículo 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. De Jerusalén fue de donde nació el renuevo de la rama de Isaí, fue a donde nació el que sería el Mesías y el Salvador, no solamente de Jerusalén y no solamente de los judíos, sino de todo el mundo y de todos nosotros. Y dice, y del monte de Sión saldrán los que se salven. Fuera de Jesucristo, fuera de ese renuevo, fuera de ese Salvador, de ese Mesías, no hay salvación. En Él somos salvos, en Él estamos seguros, en Él descansamos en la roca eterna, en la roca firme. Hermanos, gracias a Dios hemos concluido con esta sección, hemos concluido con la primera parte del libro de Isaías y prepárense porque a partir del próximo jueves vamos a comenzar con la segunda parte. Tiene un lenguaje diferente de los capítulos 40 al 66. Es la parte más mesiánica de todo el libro de Isaías, es la parte más evangelística de todo el libro de Isaías, la parte que más anuncia tanto al Mesías que viene como el reino venidero que el Señor va a establecer entre nosotros. Hermanos, les mando un abrazo, que Dios les bendiga, mantengámonos firmes en la palabra, mantengámonos firmes en nuestra fe. Que Dios les bendiga, iglesia.